Hablaremos esta noche de las ordalías, un informe que ya hemos hecho alguna vez y que, accediendo a algunos pedidos, vamos a abordar el tema nuevamente. Así que tenemos nuevos datos y algunas historias acerca de la ordalía o el juicio de Dios, ¿no? Que eran aquellas pruebas que se hacían a los acusados para probar su inocencia. Generalmente eran un absurdo todo, ¿no? Digamos que la inocencia podía quedar demostrada si es que se operaba un milagro. Dice el cronista, que en este caso es Voltaire, nada menos, que el origen de las ordalías se ha perdido en la noche de los tiempos, pero que era corriente en los pueblos primitivos, pero fue en la Edad Media cuando tomó importancia en la civilización occidental. Había varios sistemas que se usaban para las ordalías. Lo más común era la prueba del combate singular. Bueno, el acusado debía demostrar su inocencia con el triunfo en una pelea. En algún caso incluso se podía delegar esa lucha, podías mandar a otro en tu lugar. Vos por ahí estabas viejo o enfermo, o eras cobarde, o lo que sea, qué sé yo. O eras una dama, una señora. Entonces mandabas a otro en tu lugar. Esta delegación era incompleta en caso de derrota, ya que si el tipo perdía, no lo mataban a él, sino a vos. Después, otra ordalía no muy frecuente, pero interesante, era la que se efectuaba por medio del veneno. En Mantua y en Siena se conocieron episodios que dieron cuenta de ese procedimiento. Había distintos matices, pero funcionaba más o menos así. El acusado tomaba un veneno. Toma, silvacé, arsénico, lo que sea. Si el veneno lo afectaba velozmente, indudablemente había sido culpable el tipo. Pero si tardaba en retorcerse, si tardaba en hacer efecto, entonces se le daba un antídoto eficaz para que no se muriera, porque eso demostraba que el tipo era inocente. La verdad es que muy pocos resistían la violencia de los venenos, porque eran venenos italianos, eran de una enorme eficacia. Los mejores venenos, se lo digo así, como una recomendación, ¿no? Sí. Son los venenos italianos. No había personas capaces de aguantarlo ni un rato. Ah, sí, sí. Sí, bueno. Bueno. A veces se utilizaba también la prueba del pan y el queso. ¿Cómo era? Se preguntará usted esta prueba. Bueno, de la siguiente manera. Esto ya se practicaba incluso desde el siglo II, allá en el Imperio Romano. El preso, el acusado, mejor dicho, de un delito, debía comer cierta cantidad de pan y queso. Y los jueces decían que si era culpable, entonces los dioses enviarían a alguien, o ya en tiempo del cristianismo, Dios mismo mandaría unos ángeles para apretarle el cogote al tipo, de modo que no pudiese tragar, que no pudiese seguir tragando aquello que estaba comiendo. Y esto sucedía casi siempre, porque vos podías comer cierta cantidad de queso, pan, pero a los 50, 60 kilos de pan, sentías que no podías tragar más. Y entonces ahí te decían, ¡ah! Así que sos culpable. O sea, cuando el acusado empezaba a descomponerse, a ahogarse y a demostrar que no podía tragar ni una sola migaja más, decían que había sido demostrada su culpabilidad. Otra ordalía con alimentos que cita Voltaire es la del pan de cebada, que debía tragarse entero, si me permite la expresión, ¿no? Todos los que fueron sometidos a tragarse ese pan murieron ahogados, porque parece que era un pedazo de marroco enorme y que nadie se lo podía tragar entero, ¿no? La prueba del hierro caliente, esta me gusta.
era la más usada y la que mejor conocemos. Según cuál fuera la jurisdicción, porque había distintas costumbres, pero bueno, se obligaba a caminar con el hierro en la mano, distinta cantidad de pasos, para que luego se examinaran las quemaduras. Es decir, si vos agarrabas un fierro caliente, caliente quiero decir candente, al rojo, y si no te quemabas, eras inocente. Ah, sí, sí. El hierro candente a veces era sustituido por agua o aceite hirviendo o plomo fundido o alguna de esas bellezas. En los dos primeros casos, la ordalía consistía en tomar con la mano un objeto pesado que se encontraba en el fondo de un gran recipiente con agua o aceite hirviendo. Le llenaban un tacho así, aceite hirviendo, y adentro había, qué sé yo, algo. Una pesa de 10 kilos, no importa. El asunto es que... Había que meter la mano ahí. Claro, no te tenías que quemar. También a veces lo hacían pasar al acusado caminando descalzo sobre rejas de arado. Y había el del agua también, la ordalía por el agua. Muy simple. Bastaba con atar al imputado de modo que no pudiese mover brazo, ni pierna, ni nada. Y después lo tiraban al río. Pero al revés, se consideraba que el tipo era culpable si flotaba. Y al contrario, si se hundía, era inocente. Porque se pensaba que el agua estaba siempre dispuesta a recibir en su seno a un virtuoso. Mirá vos. Claro, pero bueno, muchas veces se declaraba la inocencia de los que ya estaban muertos, porque se corría el riesgo de declarar la inocencia de los que se morían. Claro, es el peligro de que el inocente se ahogue. Bueno, eso no les preocupaba a los jueces. Lo importante es saber, lo importante era saber si era inocente o no. Después se moría, qué sé yo. Sin embargo, en el siglo IX, Hincmaro de Reims, arzobispo de esa ciudad, recomendó mitigar la prueba atando con una cuerda a cada uno de los que fueran sometidos a esa prueba, y si se hundían, los levantaban. Eso se llama piedad. Bueno, finalmente, Inocencio III, en el Concilio de Letrán, prohibió toda forma de ordalía. Ah, sí. Los defensores de la ordalía basaban su actividad en ciertos versículos del Antiguo Testamento, en los que algunos sospechosos de culpabilidad eran sometidos a una prueba consistente en beber una pócima preparada por los sacerdotes y de cuyo resultado se dictaminaba si el acusado era culpable o no. Pero eso no era más que buscar alguna cita bíblica para justificarlo. Yo voy a contar una historia de un noble de Flandes que allá por 1150 participó de un jolgorio ciudadano. Ustedes habrán escuchado de muchas fiestas de locos, cosas carnavalescas, que tenían días precisos, asignados para el despliegue de danzas, de acciones. Allí estaban permitidas cosas que en general no estaban permitidas, ¿no? Estaba la fiesta de Saturno, la fiesta del loco en París. Había varias fiestas en muchas civilizaciones. Y durante esos días todo el mundo se ponía en curda y le faltaba el respeto a la cana, todas esas cosas. Este muchacho, este noble, se emborrachó convenientemente, pero tuvo mala suerte porque la esbornia le duró los días posteriores a las fechas convenidas. Y entonces, como festejante solitario y aislado, le pasó lo mismo que a aquellos japoneses que no sabían que había terminado la guerra. El tipo estaba borracho y no le dijeron que había terminado el carnaval. Entonces entró a una iglesia, le convidó vino a los santos, se abrazó una figura, la tiró, se instaló sobre el altar para dar una misa. Bueno, empezó a decir las peores iniquidades. Lo escucharon unos tipos y lo denunciaron. Y el tipo fue preso.
parece que el tipo no se acordaba de nada y negó naturalmente su culpabilidad y tuvo su juicio de Dios, su ordalía. Pero aquí no hubo milagros, pero sí una estricta creencia por parte del mismo asegurado. Le dijeron, bueno, dice, agarrá un hierro caliente, que si sos inocente no te va a pasar nada. Y el tipo, Claro, dijo, sí. claro, creía todo, a pie juntilla creía. No, si yo no fui, dámelo que lo agarro, ¿no? Y tomó el pedazo de hierro al rojo, sí, con gracia, como si nada. Trae para acá, dame. Pero bueno, empezó a quemarse naturalmente y pegó un grito de dolor, pero también de sorpresa. Habrá dicho, bueno, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Y al instante, entre quejas y sollozos, prometió no beber más. Le sugirieron que eso era probablemente lo que iba a ocurrir porque lo iban a ahorcar. Y así fue. Y esta es la última historia que queríamos contar, ¿no? ¿A quién dedicar esto? A las víctimas de estos métodos de barbarie, para que la justicia consiguiera esos culpables, ¿no? Por suerte ahora eso no sucede y vivimos en épocas en que la justicia funciona perfectamente. Bueno, podemos dedicar también a las que han sido víctimas de injusticias, a Voltaire, que nos ha pasado todos estos datos. Bueno, hemos ido a buscar un disco acerca del juicio de Dios y el discotecario, entusiasmado por la idea del hierro caliente, nos dio este tema que se llama Caliente, justamente. Es una obra de Astor Piazzolla que ha sido compuesta con toda seguridad, pensando en las ordalías, en el juicio de Dios y en todo esto. Caliente, de Astor Piazzolla, por Piazzolla con Gary Barton, Horacio Malvicino, Héctor Console, y está ahí nuestro amigo Pablito Silva.